¿Cómo le cae al colombiano hoy el regreso de Luis Díaz? Porque ha sido como el ave fénix, se reconstruyó de sus cenizas. De estar pasando, creo yo, el peor momento de su vida, más allá de lo futbolístico, también desde el plano personal, con el secuestro de sus padres, recupera a la madre rápido, recuperó al papá hace muy poquitos días y hoy juega quizás el mejor partido de su vida. Sí, también en el plano futbolístico venía un poco mal, errando quizás muchas opciones de gol para la selección Colombia, en un cierto punto resistido quizás por la parcialidad colombiana, teniendo en cuenta que en los últimos encuentros no tuvo la mejor performance, quizás también contra Ecuador errando el penal clave, que lo que pudo serle los 3 puntos en condición de visitante. Sin embargo, se pudo reponer, como tú bien decías, como el ave fénix, tuvo quizás ese momento clave e insignia en ese momento que lo que fue el secuestro del padre, pudo sacar lo mejor del momento malo, sacó lo positivo, lo llevó a la cancha, lo demostró de la mejor manera y por eso Colombia ganó. 2 goles de Lucho Díaz, se alzó como el ave muy bien en esas 2 ocasiones de gol que tuvo. Gran crack Luchito Díaz, que nos dio la victoria importante, sobre todo contra Brasil, histórica, nunca la hemos ganado. Primer colombiano en anotarle un doblete a Brasil. En el podio de los eventos más importantes de la historia de Colombia, ¿dónde entra esto? Se me viene el 5-0 a Argentina. Top 3 seguro. ¿Top 3? Sí, top 3 seguro. ¿Este triunfo es top 3 de la historia del seleccionado colombiano? 5, seguramente la victoria contra Uruguay en octavos de final. Sí. Luego también lo que fue la victoria 5-0 frente a Argentina, pero más por una cuestión histórica y cultural en Colombia. Quedó representado eso. Y creo que este entra también en las páginas del fútbol colombiano. Bueno, ¿y para qué está este Colombia, papi? Para llegar a la Copa del Mundo y pelearla. Para pelearla seriamente. Sí, pelearla. Y sobre todo que Lucho Díaz tiene ese estirpe, esa calidad de jugador, esa característica para ser quizás el colombiano que más cerca esté de ganar el Balón de Oro. Toma mate. Toma mate. Después de lo que le pasó con los papás, Lucho Díaz hoy fue la figura de la cancha y creo que Colombia ganó justificadamente, ¿no? Terminó imponiéndose a un Brasil que está en su peor momento histórico. ¿Qué es esto, papi? ¿Quién es el del video? Mirá lo que es ese video. Luis Marulanda Díaz, que es el padre de Lucho Díaz. Sí, el padre. Miren lo que es eso. Miren lo que es eso. Miren lo que es eso. Así vivió el gol el papá de Lucho Díaz. Es fuertísimo esto, ¿eh? Y un choque fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que estuvo 12 días en cautiverio sin ver a su hijo. Si existe la posibilidad de que se vaya de vuelta a Inglaterra, estuvo presente en lo que fue la previa, tuvo el reencuentro Lucho Díaz, recordemos que se volvieron a ver en la concentración de Colombia porque no lo había visto después de lo que fue el rescate por la policía de Colombia, se vieron en la concentración de Colombia en el último jueves y qué más que esto para rubricar lo que fue el reencuentro con su padre, con 2 goles que quizás le dedicó desde la cancha, el padre lo sintió desde la tribuna. Pensá que hace 4 o 5 días... El símbolo, el gol de la libertad. Sí. De Lucho, el del padre de Lucho Díaz, es increíble esta imagen. ¿Cómo fue la línea cronológica? Hoy hay mucha gente de todo el mundo, de toda Sudamérica también que nos está escuchando. La línea cronológica, porque lo de Lucho Díaz, hoy yo cuando veía las notificaciones, gol de Lucho Díaz, empata, el gol de la victoria soñado contra Brasil y el padre celebrando así. ¿Cómo fue esa mini historia que tuvo Lucho? Lucho primero empezó el partido quizás con entrebajos porque quedó mano a mano en muchas ocasiones. No, pero ¿cuándo empezó los acontecimientos de Lucho? Esto es un lapso de una semana, el secuestro del padre, 12 liberación. Días, 12 días fueron. ¿Todo esto le pasó en 12 días? Sí, en 12 días. 2 semanas exactamente. El 28 de octubre secuestran al padre Lucho Díaz con la madre. Luego liberan a la madre a la hora que fue secuestrado. Se llevan a Lucho Díaz a aparecer en una motocicleta. Presuntamente podrían llevárselo a Venezuela. Sin embargo, pudieron mantenerlo todavía en Colombia. Actuó rápido la policía, también con el gobierno en conjunto, y pudieron dar con los captores y también con el padre Lucho Díaz, en lo que fueron 12 días de cautiverio, de tristeza para Lucho Díaz, que tampoco pudo tener minutos en el Liverpool. Empezó a tener de a poco en lo que fue en los últimos partidos. Sin embargo, también Jürgen Klopp se manifestó al respecto, que fue diciendo que era una experiencia que quizás hubiese preferido no vivir. Hoy el gol contra los 2 goles contra Brasil, ¿cuándo lo liberaron al papá? El jueves. ¿Este jueves? No, el jueves pasado. El jueves de la semana pasada. Sí. En un lapso de 7 días liberaron al papá y le hizo 2 goles a Brasil. Sí. Pensá que hace 10 días... esto. Hace 10 días, el papá de Luisito Díaz quizá pensaba que no lo iba a ver nunca más. Quizá pensaba que se había despedido de toda su familia y hoy, una semana después, está en el estadio celebrando los 2 goles de su hijo que le dan la victoria
una de las victorias más importantes de la historia de su país contra Brasil, contra un rival siempre difícil. Por eso me imagino de ahí viene toda esa euforia, todo ese desahogo, toda esa emoción, porque hace 8 días por ahí pensó que no lo veía nunca más. Sí, más que un desahogo. Tengamos en cuenta que Lucho Díaz y el papá, más específicamente, estuvieron caminando quizás más de 6 días sobre la selva con los secuestradores, estuvo en cautiverio y también recorriendo la selva de Colombia. Estuvo 6 días caminando la selva. 6 días caminando la selva. Luis Díaz. Luis, el papá. 6 días caminando la selva, quizás no sabía si iba a volver a ver la luz del día o quizás se iba a mantener en la ciudad o quizás también pensaba que iba a ser llevado a otro país por lo que no sabía su situación en particular. Lucho Díaz también desesperado en Liverpool, entendiendo que quizás no podía hacer mucho estando en otro país. Se comunicaba constantemente con la policía para saber cómo podían ejecutar. Se habló también quizás de una recompensa en un momento que fueron $50,000 sobre información del paradero del padre Lucho Díaz. Menos mal que todo tuvo buen puerto y se pudo reencontrar el padre de Lucho Díaz. Y qué más con esto, se reencontraron y también Lucho Díaz se reencontró con el gol porque no venía con buenos rendimientos, sobre todo en la selección Colombia, despilfarrando opciones claras, tanto con Venezuela como con Ecuador. Es un desahogo tanto para Lucho papá como para Lucho hijo. Lucho ya jugó final de Champions, le hizo 2 goles en el día de hoy a Brasil. Tiene goles contra Alemania también. ¿Qué ¿no? construcción mental tiene Lucho? Porque se me hace que Lucho Díaz es la gran posibilidad de que todo el pueblo colombiano adquiera esa construcción mental. Me parece una construcción mental distinta que se comprenda de buena manera al resto de otros jugadores colombianos, quitando quizás sobre todo a Radamel Falcao García. Pero es un jugador que tiene esta característica ya también. Sí, sobre todo también de resiliencia. Recordemos que Lucho Díaz empezó jugando un torneo de las comunidades indígenas en Colombia, donde el pibe lo vio, lo llevó a Junior, así que ya empezamos de un inicio de carrera con sobresaltos, sobrepasando quizás enviones que le fueron llegando de prepo a la vida de Lucho Díaz, como lo fue en este caso. Nunca pensó Lucho Díaz que iba a tener a su padre secuestrado, sobre todo Lucho Díaz, que es la máxima figura del fútbol colombiano, mundialmente hablando. Hoy es el número 1. Sí, sin duda, el número 1. Bueno, la gran victoria de Colombia frente a Brasil. Y si hablamos un poquito de lo futbolístico, ¿qué tenés para contarme del partido? Me gustó el partido, quizás lo hablaba con Rama en la previa, que a Colombia le falta quizás ajustar un poco en el tema de regular las cargas y entender cuándo atacar y cuándo defender y sobre todo ser quizás un poco más inteligente, porque Brasil empezó ganando en los primeros 10 minutos, Colombia tuvo aproximadamente de 6 opciones claras, 7, y quizás en la octava o la novena fue que se pudo cambiar el tanteador, así que deberá ajustar o pulir quizás ese tema, esa situación en la cancha para que pueda obtener los puntos de manera más fácil. Me quedo, además del análisis futbolístico que nos hace Papi, con este video. Realmente esa cara es impresionante, ese gesto, esa sensación de, lo definiste vos bárbaro, Nico, es el gol de la libertad. El gol de la libertad, no, es increíble. Lo que habrá pensado el papá de Luis Díaz en este momento, ¿no? En esos días de cautiverio, en esos 6 días caminando por la selva, perdido, echado prácticamente a su suerte, en manos de gente que no conocía y que tenía intenciones quizás de hacerle daño, y ahora viviendo un momento, del momento de mayor drama al momento de mayor alegría en una semana. Sí, como se dice, de la crisis vienen los buenos momentos. En este caso no fue la excepción. Lucho Díaz aprovechó a sobremanera quizás el momento que tuvo para resurgir de la ceniza, aprovechar lo negativo, convertirlo en positivo y reflejarlo en la cancha. 2 goles que le sirven como premio a Lucho Díaz, sobre todo por el esfuerzo. Siempre trata de buscar el arco, siempre intenta con algo diferente. Sabes que cada vez que Lucho Díaz agarra la pelota puede pasar algo con la selección Colombia, y pienso que es un premio también al rédito y al esfuerzo de Lucho Díaz, sobre todo en su carrera futbolística, la disciplina que tiene. Esperemos que sigan viniendo las bendiciones para el Guajiro.